Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, son todos bienvenidos al Reloj de Dios a través de la señal de Rema Estéreo, también de Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez, en donde te recordamos, puedes activar las notificaciones para que llegue un aviso y sepas cuando hay un nuevo episodio del Reloj de Dios. En este 2024 te damos la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo detrás de cámaras. Como hemos dicho en otras ocasiones, somos varias personas trabajando para el Señor y para servirte a ti. Hoy ante la cámara, hermana Leti de Enríquez, también Pablo Arana, que con sus comentarios, opiniones y preguntas aporta al programa, y por supuesto nuestro apóstol Sergio Enríquez, y te saluda Elsa Mariana García. Apóstol, feliz año nuevo. Hoy es nuestro primer programa de 2024. ¿Cómo inicia el año usted? Gozoso, agradecido con el Señor, dándole muchas gracias por permitirme el privilegio de seguir sirviendo en el altar de Él. Y si se puede también en las mesas, ¿verdad? Nosotros, es un decir nuestro, ¿verdad? Servir en las mesas es servir en lo administrativo, prácticamente, en lo material. Y en el altar, pues es la prédica, la oración, la intercesión, la alabanza, la adoración, la profecía, las cosas propias del altar. Agradecidísimo con Dios, agradecidísimo, de veras, que tantas bondades que ha hecho sobre nosotros, y creo yo que sobre todas esas bondades ha puesto el privilegio de poderle servir. Y aquí estamos. La última vez que hicimos el programa, lo hicimos ante una multitud que estaba frisada. Del frío. Sí, frisada literalmente. Y nosotros también ahí un poco recibiendo el viento. Pero fue una actividad extraordinaria. Sí, y es que ese día, como culminamos diciendo, el Reloj de Dios lo hacemos en todos lados. Este año lo hemos hecho, el año anterior me refiero, ¿verdad? Lo hemos hecho en España, en Madrid, en Los Ángeles, en El Salvador, bueno, en diferentes localidades, porque no queremos interrumpirlo, esa secuencia. No queremos interrumpir la secuencia por varias causas. No por el rating ni nada por el estilo como muchos se preocupan, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que todas las semanas hay algo nuevo que debe de ser comentado. Hay algo nuevo que debe ser advertido, orientado el pueblo para que esté despierto, velando. Eso es una de las órdenes que Dios Señor dijo claramente, que aparte de orar, dijo que teníamos que velar. Entonces, cuando una persona, ministro o cristiano, hermano en Cristo, empieza a pensar que ya no debería de estar vigilante, creo yo que empieza a bajar la guardia. La Biblia dice que el que tiene la esperanza de la manifestación de las cosas del último tiempo, al ver el contexto, se purifica a sí mismo. Es decir, que cuando uno está hablando constantemente de esto, pero con no para llenar un espacio, el cita, sino que creyéndolo, entonces, sobre todo el que lo está hablando termina diciendo, Padre Santo, yo sé, ¿cómo no será que voy a ser un heraldo descalificado? Entonces, aquello opera algo interno en el oyente y en el que está hablando. Esa es una de las razones por las que la Biblia... Mira, la Biblia es hermosa, ¿eh? Y cada libro trae sus especificaciones. Pero ningún libro habla de sí mismo diciendo, como dice Apocalipsis, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de este libro. ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué no dice así en el libro de Mateo? Son otras las bienaventuranzas, cuando el Señor sube al monte de las bienaventuranzas y empieza a decir,
bienaventurados los pobres, bienaventurados aquí, bienaventurados allá. Esa es una bienaventuranza de Mateo, podría decir que sí, extraordinaria, no podemos decir que no. Bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Todo eso es una extraordinaria cosa. Pero ningún libro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ni ninguno del Antiguo Testamento dice, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de este libro. No se está refiriendo a toda la Biblia. A la Biblia completa, sino al libro de Apocalipsis. Sí, ¿por qué digo yo que no se está refiriendo a toda la Biblia? Aunque nosotros sí lo asumimos de esa manera, ya después de 2000 años de que se fundó la iglesia. Pero no lo está haciendo así porque se supone que el libro Apocalipsis fue escrito en el año entre 98 y 100 después de Cristo, igual que el Evangelio de San Juan. Fue escrito en ese tiempo y no fue constituido como parte del canon bíblico sino hasta en el año 370 después de Cristo. Así que cuando escribió esto Juan, no estaba hablando bienaventurado el que lee Efesios, bienaventurado el que... Aunque sabemos hoy, pues, que es una bienaventuranza. Pero la pregunta del $1,000,000, y no me estoy alejando de la bienvenida, ni del tema, ni del reloj de Dios, pero la pregunta, te repito, del $1,000,000 es, ¿por qué dice bienaventurado? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de este libro? Yo creo que la respuesta es que cuando uno lee detenidamente, suplicándole a Dios el espíritu de revelación para ir entendiendo Apocalipsis, qué son esos 4 seres vivientes, qué son esos 24 ancianos, a qué se refiere que hay una bestia Terión y hay una bestia Sao, y que a qué se refiere las 7 adoraciones apocalípticas, y empieza a meterse, y las trompetas y los sellos y todo, uno termina diciendo, y por eso es una parte de la bienaventuranza, uno termina diciendo, yo estaré preparado. Entonces, el hecho de que nosotros, ¿por qué digo esto yo también? Porque cuando se habla de los seres vivientes, los 4 seres vivientes, dice que tienen, sus ojos miran hacia 4 lugares distintos. Dice, tienen ojos por dentro y por fuera. Ahí ya llevamos 2. En otra referencia dice, tienen ojos que miran hacia adelante y hacia atrás. Wow, cierto. Entonces, los 4 seres vivientes tienen ojos para ver hacia adelante, podríamos decir el futuro, ¿no? Sí. Tienen ojos hacia atrás, podríamos decir el pasado, Muy bien. ¿verdad? Sí. Pero tienen ojos por fuera para ver alrededor, lo que está pasando alrededor. El presente. Sí, pero tiene ojos por dentro. ¿Para qué? ¿Qué ven allí? Para ver introspectivamente quién soy yo. Ya, con mis ojos internos, yo me miro a mí mismo, yo no te miro a ti, ni miro a nadie más. Exacto. Sino que me miro a mí mismo y digo, esto no está bien. Esto va camino a estar bien. Debo renunciar a esto. Esos son los ojos introspectivos. Entonces, creo yo que esa es una de las bienaventuranzas apocalípticas. Digo esto y hago un llamado a toda la cristiandad, que no menospreciemos la escatología ni la profecía bíblica. Porque a cada momento, porque muchos, una de las señales del final del tiempo es que habrán burladores burlándose de la escatología, diciendo, si eso lo dijo el apóstol Pedro, ¿dónde está la señal de su venida? Ya que desde los días de los padres todas las cosas permanecen igual. Y entonces ahí dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, por eso, pues hemos culminado el reloj de Dios haciéndolo en la explanada 5 juntos, en aquel friazo que había, tratando de conversar y hacer un resumen de todas las cosas que hemos estado conversando, platicando a través de los diferentes programas, que a mí me parece que no los podemos dar por olvidados, sentados, o porque, como ya los dijimos, no los podemos volver a repetir de ninguna manera, porque cada uno de ellos tiene una importancia muy relevante.
Ahora nos enfrentamos a un nuevo año, Elcita, nos enfrentamos al 2024, un año bisiesto que trae unas señales tremendas que ya están descritas y que cuando lo vemos desde el punto de vista secular, los economistas, los que se dedican a ver todas las cosas de qué es lo que le espera al año, las proyecciones económicas, políticas, todas las proyecciones, uno dice, wow, esto está serio. Ellos mismos lo ponen, ¿verdad? Claro. Hay una revista que parecería escatológica, pero es del mundo, que se llama The Economist, que mes con mes sacan cada titular que uno dice, padre, esto es como que estuvieran profetizando, pero aquí estamos para hablar y conversar, pues, ni siquiera para decirte, yo les voy a explicar lo que quiere decir tal. No, aquí estamos suplicándole a Dios, al ver las noticias, ¿qué significa esto? ¿Y esto por qué lo está haciendo el Señor? ¿Por qué lo está permitiendo? ¿Qué quiere decir para nosotros? La cosa está que no evadamos ninguna de las respuestas. Ninguna. Y que no las olvidemos. El año pasado, por ejemplo, hubo algunas impresionantes que siguen palpitantes, ¿verdad? Aunque le han echado un poquito de tierra y las han querido sepultar. Pero, por ejemplo, cuando hablamos acerca del avistamiento de los ovnis, que fue admitido por diferentes gobiernos, ¿verdad? Por diferentes, pues, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano, ¿verdad? Que son dos gobiernos de países que están representando entre los dos a 450 millones de personas. Y la influencia política y económica, bélica y todo que tiene, ma. Entonces no es nomás de que digan sí vimos unos ovnis, ¿verdad? Sí, no fue un país pequeño, ¿no? Es una potencia. Tienen que arriesgarse para decir semejante cosa. ¿Y por qué? Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Qué significa, ahora, verdad? ¿Por qué ahora? Y no hay que sepultar esas noticias. Hay que seguir indagando y viendo cuál es el seguimiento que tiene para este momento. Bueno, pero ya empecé a hablar y ni siquiera le di vuelta al reloj, mira, pero porque ahorita le doy vuelta. Ahorita empieza el reloj ahora de Dios. En sus marcas. Sí, apóstol, y de hecho el año pasado tuvimos la oportunidad de tocar varios escenarios que hemos hablado de familia, Israel, Cosmos. ¿Me puede ayudar usted para recordar bien cuáles son todos los escenarios? Babilonia. Mundo, Israel, tierra, el cosmos, familia. Sí, ahí. ¿Verdad? Entonces, uno de los que no tocamos tal vez de manera tan profunda fue Cosmos, pero antes de darle la palabra para que podamos empezar a hablar acerca de este escenario que usted ha dicho que puede ser una de las manecillas, una aguja del reloj, ahora que usted hablaba de Apocalipsis, mucha gente se acerca, por cierto, siempre le mandan saludos. Yo le digo, yo soy una consumidora de café a donde paso y a veces voy escuchando el reloj de Dios yo misma, o a veces voy escuchando Rema Estéreo y dice, ay, yo oigo al apóstol y me encanta el reloj de Dios, me saludan en la calle, me dicen saludos al apóstol, pero una de las cosas que la gente me dice es que le da miedo leer Apocalipsis, porque es un libro muy complejo y usted nos ha explicado que muchos libros de la Biblia no están escritos cronológicamente, entonces es muy complicado y sí necesitamos de alguien que tenga la valentía primero de indagar, luego la revelación para explicarnos un libro tan complicado, y eso es una cosa que hacía mucho yo tenía por decirle, porque la gente agradece el reloj de Dios porque nos explica cosas bien complicadas que a veces nos da un poco de miedo o no le preguntamos a nuestro pastor, pues la idea es que aquí lo podamos entender y tengamos la libertad de preguntar. Así que no sé si quiere hacer un comentario de eso antes de avanzar. Que sí. Yo creo que Elcita y todos los hermanos que nos están escuchando, a veces tenemos conceptos malentendidos respecto a diferentes cosas y a veces nos dejamos contaminar por lo que otros piensan. Por ejemplo, si hay un huracán y entonces se empiezan a reportar los diferentes medios de comunicación, dice, un huracán de dimensiones apocalípticas. Cierto. Y cuando se dice la palabra apocalíptica, lo que está diciendo es destructivo, terrible, dantesco, horroroso. Sí. Pero no tiene el concepto de lo que es apocalipsis. Están usando esa palabra porque así la aprendieron, pero su etimología
tanto lingüística como espiritual, no la conocen. Porque Apocalipsis viene de la palabra apocalipsis, y apocalipsis quiere decir revelación. Revelación. Eso es lo que quiere decir. Sí. Revelación. Y la revelación es un regalo. La Biblia dice, cosa que ojo no vio, revelación. Ni oído oyó, revelación. Ni ha subido a corazón de hombre, revelación. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros, los que le amamos. Y nos las ha revelado por medio de su Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es el concepto de que Apocalipsis es una cosa dantesca, que da miedo, que uy, y que ahí sale el anticristo. No, ahí aparecen unas cosas de las más gloriosas. Ahí aparecen los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los 24 tronos, aparece la adoración angelical, aparece la esposa de Cristo descendiendo del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. Ahí aparece la Nueva Jerusalén. ¡Híjole! Ahí aparece una cosa tan tremenda. Eso sería lo primero. Entender que Dios le quiere dar revelación a diferentes personas. Número 1, Dios le revela personas a las personas pequeñas, le revela misterios, a las pequeñas personas. Te alabo, Padre, porque escondiste esto de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a estos pequeñitos. Entonces lo primero que tenemos que decir es, Señor, yo soy un pequeñito, yo no soy un teólogo, yo no soy un estudioso, pero si a ti te place, porque también te amo, porque ya vi el versículo, ¿verdad? Que te amo, y el versículo pequeñito, entonces ya me corresponde la revelación. Hay que ponerle fe, porque el Señor viene y le dice a las ovejas, no temáis, manada pequeña, porque el Padre le ha placido revelaros a vosotros los misterios del reino. Entonces ya tenemos 3 cosas, a los pequeños, a los que aman y a la manada pequeña, que es la iglesia. Entonces cuando yo creo eso, por fe, entonces digo, ok, este libro es para mí. Pero hay una tercera cosa que es importantísima, y que yo he estado trabajando, tratando de trasladar este concepto a la iglesia, y es que el libro Apocalipsis, en el primer capítulo y primer versículo, dice para quién es ese libro. Dice para quién. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la envió por medio de su ángel, y dice todo para hablarle a sus siervos. Entonces Apocalipsis es un libro que está dirigido a los siervos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo he estado tratando de trasladarle a la iglesia? Todos nos tenemos que convertir en siervos de Dios. Por eso es que al principio te explicaba que existe un servicio en las mesas y un servicio en el altar. Tan siervo de Dios es el que barre en la iglesia como el que predica en el púlpito. Los dos le están sirviendo al mismo Dios. Y Apocalipsis es un libro ¿para quién? Para los siervos. Entonces, como este que está predicando le está sirviendo y este que está barriendo le está sirviendo, para los dos es Apocalipsis. Ahora, si no hace nada en la iglesia ni quiere servir, pues entonces Apocalipsis no es para usted. Que a propósito, usted nos ha dicho que este es el año de servir. Sí, tenemos que servir, tenemos que despertar a ese anhelo y decir, yo voy a servir. Buscar un departamento dentro de la iglesia y decir, aquí voy a servir. No para ser visto de los hombres, sino que tengo el anhelo de servir. Entonces, yo le diría a los hermanos que no les dé miedo abrir Apocalipsis. Primero, enamórense de Dios, considérense a sí mismos pequeñitos, conviértanse en siervos y considérense de la manada pequeña, y el Señor les va a hablar en Apocalipsis y en cualquier otro libro. Amén, apóstol, ahí está. ¿Cuántos quieren aceptar? Volvámoslo a hacer. Sí, para quienes lo preguntaban, porque pues realmente es algo que se necesita revelación. Cualquiera lo puede leer, pero comprenderlo y que tenga esa revelación buena, esa unción de Dios, no cualquiera lo puede hacer. Vamos a nuestro tema. Hablemos hoy acerca del escenario Cosmos. ¿Nos puede dar un contexto de qué es ese escenario? ¿Cómo entenderlo un poco más? Y luego vamos a ver su vinculación con otros escenarios. Bueno, creo que ahorita es como cuando un avión está despegando, ¿verdad? Que primero empieza a correr, por decirlo así, en la pista hasta que se levanta.
y hemos estado vinculados mucho al escenario terrestre, hablando de, no al escenario tierra, sino que al escenario terrestre, hablando de Israel. Sí. Porque resulta que Israel ha tenido uno de los ataques más espantosos de los últimos años, indignantes, que haya sufrido, que quedaron grabados y plasmados, aunque lo quieran borrar sus enemigos, quedaron grabados y plasmados en las diferentes plataformas que el mundo utiliza ahora en Internet, en donde maltrataron mujeres desarmadas, y digo mujeres desarmadas porque en Israel también están armadas, muchas mujeres son soldados, hicieron aquella invasión terrible, sin que les estuvieran haciendo nada, por cierto, y ahora todo el mundo está enojado con Israel, de que por qué los está atacando, pero si el otro empezó, el otro empezó y no les devuelve a la gente que secuestraron. ¿Cómo el mundo entero, en vez de indignarse y decir, devuelvan a los que se llevaron, en vez de hacer eso, le dicen a Israel, no, dejen ya dejen de estar haciendo eso? No tiene sentido, francamente no es justo, pero bueno, eso ya es una opinión. Pero nos enfocamos en Israel por eso, y el asunto es que Israel está vinculado con todos los demás escenarios. Por eso es que la Biblia dice en Zacarías que Israel va a ser una piedra pesada para las naciones y que va a ser una copa de vértigo para las naciones. Pero dentro de las cosas que también dice de Israel es que está vinculado con los cielos. Entonces fíjate, cita ahí, hermanos oyentes, que la vinculación con el cosmos que tiene Israel es impresionantísima. Impresionantísima. Por ejemplo, debido a que su cultura inicial era netamente agrícola, ellos, su calendario y sus siembras y sus fiestas estaban vinculadas a la luna, ¿verdad? Entonces, sí había, pero ya ahí ya se sube al cosmos, ¿verdad? Digamos, cuando David se tenía que sentar a la par de Jonatán, y cuando Saúl era el rey, una de las referencias que se hace es, ¿por qué no está el hijo de Isaí?, dijo Saúl. Entonces Jonatán le contestó, es que es luna nueva. Y entonces se fue a celebrar con sus padres, ¿verdad? Entonces siempre las festividades de los israelitas están ligadas a la luna o al cosmos. Entonces, cada vez que hay una fiesta, tiene que haber, repito, una vinculación con la luna. Cuando fueron invadidos el 7 de octubre del 2023, estaba finalizando una fiesta. Por lo tanto, puesto que ellos se vinculan las fiestas con cosas de los cielos, tiene que haber estado finalizando una señal celestial o cósmica, astronómica, para que sucediera lo que sucedió. Wow. Ok, espero estarme entendiendo con esto. Entonces, resulta que ahora, en este año, 2024, va a existir, me parece que 2 eclipses solares. Y uno de los eclipses solares va a coincidir exactamente con el inicio de la fiesta que los israelitas conocen como la Pesaj o Pascua. Nosotros la conocemos como Pascua, el 8 de abril. Entonces, yo lo primero que pienso es, bueno, aparte de todo lo que tenemos que conversar de eso, yo lo primero que pienso es, Padre Santo, la última vez que tuvieron su celebración, la última fiesta que celebraron el año pasado, empezó la guerra. Exactamente. Y ahora la primera fiesta, porque la Pascua, el Pesaj, es la primera fiesta que se celebra, porque ellos tienen varias fiestas, unas que son mandatorias, otras que no son mandatorias, pero que son mencionadas en la Biblia, solamente permitidas, ¿verdad? Y que el Señor no se las prohíbe. Entonces ellos tienen fiestas de primavera, de verano, de otoño y de invierno. Las fiestas de invierno no son mandatorias para ellos.
Una de ellas es la Hanukkah. Claro. Esa fiesta Hanukkah aparece en la Biblia, le llaman la fiesta de las luces y es en diciembre. Otra fiesta que tampoco es mandatoria para ellos, estoy hablando de la cultura hebrea, es la fiesta del Purim, pero está mencionada en el libro de Esther, ¿verdad? Y la otra que dije está mencionada en el Nuevo Testamento. Hay otras fiestas que sí son mandatorias, y estas aparecen en Levítico capítulo 23 y empiezan con la primavera y terminan con el otoño, no el invierno, el otoño. Por eso hice la diferencia entre las dos, ¿verdad? Entonces, la última fiesta que ellos celebraron, mandatoria de parte de Dios para su cultura, empezó la guerra. La primera fiesta que aparece, viene un eclipse solar ese mismo día. Entonces, yo lo primero que me pregunto, ¿y aquí qué va a pasar? Exactamente. Si en la última que tuvieron una fiesta y por lo tanto una señal en el cielo, y ahora la primera que se nos aproxima, hoy que estamos en enero, entonces enero, febrero, marzo, abril, 3 meses. Sí. 3 meses. Y viene la primera fiesta y viene el primer eclipse solar. Mandatoria en abril. Mandatoria para los israelitas, a tal punto que el Señor, eran 7 fiestas mandatorias, pero dentro de ellas el Señor les daba cierta permisividad y les había dicho... 3 veces al año se van a presentar en Jerusalén. Es ineludible. Y la primera era la Pascua, Pesaj. Sí. Entonces, esa es una fiesta mandatoria. Y en el 2024 empieza con un eclipse solar. Un eclipse solar. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos. Pues por lo menos yo me pregunto, ¿y qué pasa con los eclipses solares? Exactamente. ¿En qué momento hay alguna situación que la Biblia diga? Sí, bueno, no solo la Biblia, sino que la historia. Sí, exactamente. Porque si nosotros nos ponemos a investigar qué pasó tal fecha, con qué coincidió, los últimos eclipses solares que han existido en los últimos, 200 años, con qué evento importante mundial se puede relacionar. Que eso debería ser una investigación que hiciéramos todos los cristianos que queremos empezar a leer de Apocalipsis, ¿verdad? Claro. Para que no solamente nos den el maná machacadito, sino que nos den grano y nosotros convirtamos el trigo, echémosle aceite, horneémoslo y lo convirtamos en nuestro panito. Claro. Y ahí nos vamos a encontrar con tremendas sorpresas. De hecho, antes de salir al aire, usted nos mencionaba algo que fue bien interesante. Dice, según los registros, que en 1991, en julio, si no recuerdo mal, fue el eclipse lunar más largo que se tenga registro, que duró 6 minutos 53 segundos. Sí. Pero usted nos mencionó el más largo de la historia. ¿Podría mencionarlo ahora al aire? Es que cuando te lo pones a buscar en internet, dice, este eclipse, ya sea solar o lunar, es el más grande, ¿va? Duró 6 minutos, duró 7 minutos. Sí. Hubo eclipses históricos que se dieron, por ejemplo, en la China, y que marcaron reinos, y que el emperador, siglos atrás, después de 8 minutos de eclipse, tuvo que levantarse y hacer sacrificios para que la gente entendiera que él había entendido el mensaje de los cielos para él, ¿verdad? Sí. O sea que lo que está registrado son eclipses, ese tal vez es el más largo, el chino, que tiene más de 8 minutos, no sé si habrá habido algún otro. Pero resulta que Mateo capítulo 24, me parece que es el verso 39, no recuerdo bien, en Lucas y Marcos también está reportado, un eclipse solar. Sí. Dice que a la hora sexta, la cual es, ellos miraban los horarios de otra manera distinta a la nuestra. Cuando ellos dicen hora nona, son las 9 de la mañana, la hora sexta son las 12 del mediodía. Y la última hora que mencionan son las 3 de la tarde nuestras. Entonces, para ponerlo en nuestro idioma, ese eclipse, cuando el Señor Jesucristo murió. ¡Ay, Padre Santo! No duró 8 minutos. Exactamente. No duró 8. Es que, por favor, entendamos que cuando viene un eclipse, un oscurecimiento, algunos dicen eso no pudo haber sido un eclipse.
pues llámele como quiera, pero se oscureció el sol. No porque lo que pasa que el sol tiene que pasar y el movimiento de traslación, pues si Dios quiere, detiene los astros, porque ya está visto en el libro de Josué cuando él dijo: tú sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón, y se detuvo hasta que él derrotó a sus enemigos. Pero lo asombroso es que duró 3 horas, la oscuridad duró 3 horas, wow. 3 horas, Dios. Desde las 12, mira, si hubo un eclipse reciente aquí con nosotros, sí. ¿Verdad? Que toda la gente embelequera ahí lo salieron a ver en una palangana, otros con lentes especiales que les dijeron que eso no les iban a afectar sus ojos y que esto no se va a ver hasta no sé qué otro año. Y ahí andaban, y a muchísima gente históricamente les ha dado temor. Es más, la Biblia nos habla en el libro de Job. Vamos a ver si tengo ese, en el libro de Job. Mira lo que dice de un eclipse. Esta es la Biblia versión moderna Pratt. Una buena versión, no es una paráfrasis. Tomen posesión de él tinieblas. Está hablando Job cuando se está lamentando del día de su nacimiento. ¿Eh? Entonces, tomen posesión de él tinieblas y sombra de muerte permanezca sobre él. Nublado, y atérrenlo eclipses de la luz del día. Wow. O sea, históricamente, en medio del día, porque cuando si se llegan las 6:30 de la noche y se oscureció el día, pues a nadie le da miedo. Claro, ya lo esperan. Ya lo esperan. Pero a las 12 del día, que se te oscurezca. Por 3 horas, como y cuando ya ocurrió. Por 3 horas. Y durante ese periodo, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque no pasó solo eso. ¿Qué más pasó? Hubo un terremoto que partió las piedras. Entonces, un eclipse, se abre la tierra. No solo eso pasó, se rompió el velo del templo. Sí. De arriba para abajo. O sea, mira. Cuando un israelita se moría, por decirlo así, o en el tiempo antiguo se morían, una de las formas de expresar su luto era que rompían sus vestiduras. Se rasgaban sus vestiduras, ¿verdad? Pero aquí se rasgó el velo del templo de arriba para abajo. Perdón, con todo respeto, es como que si el Padre se hubiera rasgado sus vestiduras por el luto, por la oscuridad, lo negro del momento que estaba viviendo. Ese sería el significado, al rasgarse. Por lo menos uno de los significados tendría que ser eso. Pero el Señor les dijo, cuando lo capturaron, les dijo: ahora ha llegado la hora de ustedes, la hora de las tinieblas. Entonces, ¿qué sucedió? Un eclipse de sol que duró 3 horas. Santo. 3 horas, fue terrible. Yo no sé qué hubiera hecho yo al vivir en esa época durante 3 horas así. A mí me daba mucho miedo, creo yo. Me imagino. Absolutamente, claro. Me imagino. ¿Y a quién acude para preguntar qué está pasando? El soldado aquel, cuando vio todo eso y estaba al pie de la cruz, dijo: verdaderamente, ese era el Hijo de Dios. En otras palabras, perdona que yo lo vaya a parafrasear en mi chapinismo. Que soy un atarantado. ¿Cómo me atreví a meterle la lanza si este era el verdadero Hijo de Dios? Sí. Entonces, yo digo que en él ha operado un arrepentimiento. Entonces, ahora resulta que viene otro eclipse. Entonces, yo lo menos que puedo pensar, no estoy profetizando, simplemente estoy leyendo la palabra profética más segura. Si con los eclipses de sol han sucedido esto, ¿qué querrá decir lo que dentro de 3 meses vamos a ver? Claro. Es decir, el escenario cosmos sigue íntimamente ligado con el escenario Israel. Absolutamente. Y nos está adelantando que algo muy probablemente va a ocurrir en 3 meses. Mira, en el libro de los Jueces se nota una batalla que hay entre Israel y se describe el general del ejército contrario, se le conoce como Sísara. Entonces, dice que están batallando, Israel está en desventaja. Y entonces dice el reporte bíblico: desde los cielos y desde sus órbitas pelearon las estrellas. Pelearon contra Sísara y lo destruyeron en el torrente de Cisón.
Entonces, desde los cielos. ¿Habrá vinculación entonces entre los cielos? Desde luego que hay. Que sí. Y Dios lo dejó bien establecido y se mira a través de toda la Biblia, pero digamos en el libro de Génesis, cuando empieza, ¿tú te recuerdas cómo empieza Génesis? Capítulo 1, versículo 1. Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos Y la tierra. y la tierra. Desde el principio los tiene, así ve. Sí. Cielos y tierra. Íntimamente ligados. Están íntimamente ligados. Claro. No nos podemos separar. Cuando avanza en el capítulo 1, en el versículo 14, el Señor empieza a hacer estrellas y dice, sirvan estas estrellas como señales para festividades que se van a celebrar en la tierra. Sigue vinculando estrellas con la tierra. Cuando avanzamos más y más y más y vemos hasta allá en Isaías, en el capítulo 1, versículo 1, dice, las palabras de Isaías, hijo de Amós, etc. Y después dice, oídme cielos y escuchadme tierra. Otra vez está vinculados. Entonces, el escenario Israel está y estará por siempre vinculado con el escenario cósmico. Y no es que yo sea un astrólogo, reprendo en el nombre de Jesús, ni que haga uso del zodíaco, reprendo también, aunque como le he enseñado a la congregación, en la Biblia se le llama al zodíaco, en Job 38, se le dice las Mazarot. Sí. Eso es lo que se le dice, Mazarot, las Mazarot. Claro. Recientemente lo estuvo enseñando. Sí, entonces nos traen un mensaje que está descrito en el libro de Salmos capítulo 19, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, las estrellas anuncian toda su grandeza, absolutamente. Entonces, sí, yo creo que Dios nos está hablando por medio del cosmos, excita y nos está diciendo, viene algo tremendo. Apóstol, y aunque vamos a seguir abordando el escenario cosmos y otros fenómenos astronómicos que se generan que debemos prestar atención en este 2024, antes de salir del escenario Israel, esta semana, y como aquí revisamos las noticias con un enfoque bíblico, la escalada en la guerra en Israel parece estar alcanzando proporciones que muchos temían, el involucramiento de Irán, del Líbano, la muerte del segundo de este grupo terrorista Hamas, cosas que se dieron en estos días. Eso podría estar básicamente como proyectando que va a ir en aumento la guerra ya, en lugar de lo que en algún momento hermana Leti dijo, tal vez las cosas van a cesar, y usted dijo, lamentablemente no creo que vayan a cesar, que vaya a haber paz, sino lo contrario. Por eso es que yo insisto que el eclipse que viene para el 8 de abril puede estar significando quizá la finalización de algo, quizá la finalización. Yo quisiera que fuera la finalización de la guerra y verdaderamente existiera paz, porque ¿quién no va a querer paz? Pero lo que creo es que el conflicto se va a endurecer. Ya de hecho se ha endurecido porque todos los frentes con los que se ha tenido que pelear Israel se han ido multiplicando, ¿verdad? Sí. Literalmente en el terreno. No solamente en lo geopolítico, sino que en el terreno, en el geo, en el geo, en la tierra. Tienen una batalla en el sur que no la han terminado. En el norte, con Cisjordania. Hacia el noroccidente, con el Líbano y con Siria. Entonces ahí tiene 3 terrenos. Utilícese bien la palabra terrenos, porque es de la tierra, sí. Es literal, está en la tierra. Pero, aparte de eso, se han metido los hutíes, que son grupos extremistas de terrorismo, que están más alejados, terrenalmente, o cómo decirlo, territorialmente. Sí. Geográficamente. Exacto, están un poco más alejados. Pero han estado molestando porque están cerca del canal de Suez, en donde salen barcos de petróleo para Occidente, los han estado bombardeando, y entonces ya a estas alturas del partido
el mundo occidental, las primeras potencias, han bombardeado Irak, Irán y a los hutíes. Entonces la situación bélica ha alcanzado otras dimensiones. Ya no solamente eso, se ha ido poniendo más delicado. Pero aparte de eso, en todas las naciones que existen musulmanes, ellos han estado siendo llamados para que se integren a la yihad, a la guerra santa en contra de Israel y de sus aliados. Entonces, esto está difícil salirse del tema Israel. Claro. Demasiado difícil. Sí, apóstol, y de hecho vamos a hacer una pausa en este momento para poder regresar luego de ella a hablar acerca de los cometas y qué relación tiene también con los otros escenarios. Sigan con nosotros, estamos en el Reloj de Dios. En un momento regresamos con el Reloj de Dios. Estamos de vuelta con el Reloj de Dios. Gracias por seguir en sintonía del Reloj de Dios, y antes de presentarte el siguiente material te recuerdo que puedes ser parte de la conversación escribiendo desde tu teléfono, desde cualquier WhatsApp al más 502 56 17 90 99. Haz preguntas, inquietudes acerca de noticias y materiales que probablemente han llegado a tus manos y que quieras comentar con el apóstol Sergio Enríquez. A continuación vamos a hablar más acerca del escenario Cosmos a través de un resumen que ha preparado nuestro equipo. Los eclipses son uno de los fenómenos astronómicos visualmente más impactantes y han estado presentes desde la creación de la Tierra hace miles de millones de años. A lo largo de la historia, varios han tenido implicaciones científicas, históricas o simplemente han asombrado a quienes los presencian por su rareza. Israel. En 1943, Tomás de Torquemada, el primer español inquisidor, comenzó la matanza de judíos. Durante este año se conoce que hubo un eclipse que también es llamado luna de sangre. En 1967 una luna de sangre coincidió con la Guerra de los 6 días. Los judíos fueron capaces de volver a esta ciudad después de 2000 años de exilio. Otra luna de sangre coincidió en la Declaración de Independencia de Israel en 1948, tras una sangrienta guerra árabe-israelí que tuvo lugar pocos años después del Holocausto, cuando 6 millones de judíos fueron asesinados. El fenómeno conocido como luna de sangre se produce cuando el sol se encuentra frente a la luna en el cielo. Este tipo de eclipses lunares ocurrieron precisamente durante las fiestas bíblicas en 2014 y 2015. Las lunas de sangre de 2014 y 2015 aparecieron cuando Irán seguía bajo presión por su programa nuclear. Eclipse de Ugarit 1375 a.C. Uno de los eclipses solares más antiguos registrados ocurrió en Ugarit. Esto se sabe según una tablilla de arcilla, una antigua manera de registrar en físico los sucesos de aquella cultura. Descubierto en 1948, según relató de esta constatación, el eclipse tuvo una duración de 2 minutos y 7 segundos, pero al tenerse tan poco conocimiento astronómico en este momento histórico, en el registro de los historiadores mesopotámicos lo describieron como el momento en que el sol fue avergonzado. Eclipse chino de 1302 a.C. Poco después del eclipse de Ugarit, un eclipse solar sorprendió a la China, dejando a la población del gran imperio asiático sin luz por unos impresionantes 6 minutos y 25 segundos. En ese momento el suceso fue visto como una advertencia divina para el líder de China, quien realizó un ritual después del eclipse para devolverle su luz. El eclipse de la paz en los relatos de Heródoto 430 a.C. Como parte de un escrito de ese año, el historiador griego Heródoto relató la guerra entre los lidios, situados en el actual territorio de Turquía, y los medos, un antiguo pueblo de Irán. Tras años de guerras y muertes para ambos bandos, durante una de sus guerras el día se transformó inmediatamente en noche. Eclipse en la crucifixión de Jesús siglo I. Según los evangelios del Nuevo Testamento en la Biblia, hubo un periodo de oscuridad durante el día en la crucifixión de Jesucristo. Algunos creen que esto podría haber sido un eclipse solar, aunque otros sugieren que pudo haber sido un fenómeno atmosférico o sobrenatural. Eclipse del rey Enrique 1133 después de Cristo.
Previo a su estudio como fenómenos astronómicos, los eclipses eran vistos como augurios, en su mayoría negativos, indicativos de penumbra, violencia o tiempos difíciles. Así que cuando el fallecimiento del rey Enrique I de Inglaterra coincidió con un eclipse solar de más de 4 minutos, quienes presenciaron y archivaron el suceso lo marcaron como una oscuridad plagada de intriga hacia los hombres y que resultaría en el caos generalizado en todo el territorio. Eclipse en la Revolución Americana 1780. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, ocurrió un eclipse solar. La leyenda dice que el general Benedict Arnold utilizó el eclipse para ocultar sus movimientos antes de la batalla de Saratoga. Eclipse de Einstein 1919. Albert Einstein, recordado como uno de los científicos más importantes de la historia por su teoría de la relatividad, dio su nombre a este suceso de forma indirecta, luego de que un grupo de científicos fueran capaces de probar su teoría durante un eclipse, durante el cual midieron la curvatura de la luz mientras pasaba el sol, brindando las primeras pruebas empíricas de la teoría, la cual establece que la luz se curvará al pasar cerca de una gran masa, como un planeta o una estrella. Eclipse total de 1991. Se suscitó el eclipse solar más largo registrado, con una duración de 6 minutos y 53 segundos, iniciando su trayectoria en la isla de Hawái, pasando por México, Centroamérica, Colombia y cerrando su ciclo en la región amazónica de Perú y Brasil, dando uno de los espectáculos astronómicos más memorables en la región hasta la fecha. El 20 de abril del 2023 tuvo lugar el tipo más raro de eclipse solar, el llamado eclipse híbrido, que cambia de anular a total y viceversa a lo largo de su trayectoria. El fenómeno tiene lugar cuando el tamaño aparente de la Luna se aproxima mucho al del Sol visto desde la Tierra. Eclipse solar anular del 14 de octubre de 2023. Un eclipse solar se da cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, ocultando total o parcialmente el Sol para un espectador en la Tierra. Un eclipse solar anular ocurre cuando el diámetro aparente de la Luna es más pequeño que el del Sol, ocultando la mayor parte del Sol y causando que el Sol parezca un anillo. Específicamente, durante el año 2024 se observará un total de 2 eclipses lunares y 2 solares. El cometa 12P Pons-Brox, apodado el Diablo. Después del eclipse solar que se dio el pasado 14 de octubre de 2023, se tendrá otro evento astronómico de tal magnitud que será visible desde diferentes puntos de la Tierra. Esto se refiere al cometa Diablo, 3 veces más grande que el monte Everest, la montaña más alta del mundo. Esto ha generado interés y especulaciones entre la comunidad científica y los entusiastas de la astronomía, debido a que podría representar una amenaza real para la Tierra. El fenómeno será visible a partir del 2024. Es uno de los cometas más grandes que se han registrado en los últimos años y desde su última explosión el 5 de octubre, llamó la atención de todos los expertos. El cometa tiene una forma inusual, lo que dio parte de su apodo, ya que se presenta con un par de cuernos, además de que es 3 veces más grande que el monte Everest, ya que tiene un diámetro de 4.434 kilómetros. Este también se puede comparar con una pequeña ciudad. La explosión que lo hizo visible se detectó poco después de las 12 del mediodía del 5 de octubre y captó la atención de la Sociedad Astronómica Británica, encargados de observarlo de cerca. ¿Qué pasará el 13 de abril de 2029? La NASA proyecta un evento espacial para el 13 de abril de 2029. En 2004 la NASA descubrió el asteroide 2004 MN4, mejor conocido como Apophis, que permaneció perdido durante un tiempo. Ese día, el asteroide 2000 MN4 sobrevolará la Tierra a solo 30.000 kilómetros de altura sobre el suelo. En comparación, los satélites geoestacionarios orbitan a 36.000 kilómetros. Ese acercamiento más próximo, el asteroide brillará como una estrella de tercera magnitud, evidente a simple vista desde África, Europa y Asia. Actualmente, se cree que encuentros cercanos con objetos tan grandes como 2004 ocurren solo a intervalos de 1000 años en promedio. La trayectoria del asteroide se doblará aproximadamente 28 grados durante el encuentro, lo que sucederá después es incierto. El asteroide tiene unos 320 metros de ancho. Es lo suficientemente grande como para atravesar la atmósfera de la Tierra, devastando una región del tamaño aproximado de Texas si cayera sobre la Tierra. Si este se impactara sobre el mar causaría extensos tsunamis. Sin embargo, los especialistas aseguran que esto no sucederá. La observación a través de un telescopio óptico no será tan impresionante. Nadie en toda la historia ha visto alguna vez un asteroide tan brillante en el espacio, asegura la agencia.
Apóstol, sin duda, pareciera que realmente hasta los astrónomos quisieran como mostrar cierto temor al ver cometas y este tipo de fenómenos que se dan astronómicos. Ahora le dieron por llamar a un cometa Diablo y la cercanía de ese acontecimiento es tal vez lo que más está preocupando, además de la forma, ¿verdad?, que le hablan que tiene cuernos y ese tipo de cosas. ¿Qué comentario tiene usted respecto a eso? Bueno, no podemos descartarlo como que fuera una falacia, ¿verdad? Y no fuera a suceder. Creo yo que, aunque nuestro equipo ya ha empezado a investigar y por esa causa también fue puesto dentro de las noticias, hay que investigar un poco más acerca de todo esto. Y desde luego no es para meter miedo, porque lo que hemos estado insistiendo es que las señales en los cielos, en la tierra, en el mundo, en las naciones, en Israel, en la iglesia, en todos lados, son señales de una venida del Señor para llevarse a los suyos, y que hay una promesa que Él dijo claramente, y a mí me gusta repetirla y repetirla y repetirla hasta que se me quede a mí y a todos los que me oigan, ¿verdad? Pero está escrita en la Biblia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aunque esto trae una gran esperanza para la iglesia, no deja de ser preocupante para los moradores de la tierra. Porque dentro de las cosas que se dice que van a acontecer en el periodo llamado Gran Tribulación, Día de la Venganza, Día del Lobreguez, etcétera, como se le denomina a la Gran Tribulación, sí se dice que nunca en la historia de la tierra ha habido un tiempo de tanta necesidad de sufrimiento, ni lo volverá a haber. Entonces no podemos descartar tampoco y decir, esas son charadas, eso no va a pasar, porque la misma Biblia nos dice que va a venir un periodo muy delicado, periodos que nosotros ya hemos atravesado mundialmente, como cuando se vino la cuestión del COVID, que al final de cuentas fue una prueba que se le impuso a toda la sociedad, a toda la humanidad, cuando hubo las restricciones a nivel general y estaban vacías las calles, ¿verdad? Claro. Algo que nunca se había visto. Nunca se había visto. Ahí ya no entramos en la discusión si aquello fue programado o no, pero lo que sí fue cierto es que hasta los que se oponen se tuvieron que guardar en sus casas. Sí, ¿verdad? quisieran Entonces, o no, claro. Lo creyeran o no, Sí. estuvieran a favor de la vacuna o no, tuvieron que meterse en sus casas. Bueno, entonces, por eso digo, podría ser una prueba. Y hemos atravesado por eso. Pero no nos desviemos, porque ahí estoy hablando de algo de la Tierra. Ahorita me estás preguntando algo del cosmos, como son estos cometas, sí, que generalmente en la antigüedad siempre han sido asociados con cosas malas sobre la Tierra. Pero ya acercándose tanto, como 30,000 kilómetros en el caso del que va a pasar en en el 29, ya la cosa se pone seria. Pero más seria cuando nos dicen que en el 24 viene uno y que estos ya lo bautizaron como diablo, que el Señor lo reprenda. Sí. A propósito de eso, apóstol, y para quienes de repente tienen duda y dicen, sí, es que el apóstol nos trata de meter miedo usando literalmente sus palabras, la Biblia nos dice algo relacionado con esto, si alguna vez algún cometa va a golpear la Tierra. Sí. Bueno, ¿y yo qué podría hacer para meterles miedo si yo no fui el que lanzó el cometa? ¿Va? Yo qué culpa tengo. No maten al mensajero, diría la frase. Ni fui el que lo tiró, ni fui el que lo descubrió, ni fui el que le puso nombre, ni fue el que lo publicó. Yo solamente le estamos acercando la lupa para decir, miren lo que está pasando. Si usted no lo quiere saber ni oír, pues ese será su problema. Pero yo tengo la obligación de decirlo. Y ahora la pregunta que tú me haces es adecuada, porque miremoslo acá. Mira, esto es algo que sucede muchas veces en la Biblia. Hay algunas referencias, pero les voy a leer esta, que tal vez es la más cercana para no perder el tiempo en la búsqueda de otros. Apocalipsis 8:10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella.
A ver, ¿cómo vio eso el apóstol Juan cuando se lo llevaron? ¿Cómo podía decir él que cayó del cielo una gran estrella? Claro. ¿Cómo así? Si le cayó el sol encima de la tierra, es imposible, ¿va? Entonces, yo digo, si él vio esto en su visión apocalíptica, que una gran estrella ardiendo como una antorcha. Entonces, lo que sabemos nosotros es que cuando entran en la capa que cubre la tierra, cualquier objeto se quema, se va quemando. Entonces, bien podría ser un asteroide que entró una parte del mismo y que se va quemando. Y entonces dice que cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las manantiales de las aguas. Pero así como cae esa estrella, la Biblia tiene reporte de otras estrellas que caen sobre la tierra. Entonces digo yo, ¿lo dice la Biblia? Sí, en algún momento va a caer, y eso también lo saben los científicos, que los que leen y los que no leen la Biblia, porque esto lo calcularon. El primero de estos que nos mencionaron dice que se les perdió después de haberlo descubierto y hasta ahorita reapareció, y le calculan que para el 29 va a pasar, pero este es para Apophis. octubre, sí, Apophis, pero este otro que le pusieron ese nombre tan espantoso es octubre de este año 24. El cita te diría que sí es posible, según la Biblia, por el versículo que acabo de leer. Sí. Y quisiera que fuera mentira, quisiera que fuera una falsedad, quisiera que alguien estuviera tratando de jugarnos una broma para asustar a la gente, porque también, ¿quién va a querer que eso le suceda a la tierra? Claro, pues, ¿verdad? Una destrucción pero que la Biblia lo dice, sí lo dice, pues. Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos. De acuerdo, totalmente, apóstol, y eso nos encanta, porque al final del programa pues hacemos esa reflexión para decir, bueno, ¿y cómo salimos? ¿Cómo nos salvamos de todo eso? El apóstol nos da ese mensaje. Vamos a seguir interactuando. Ahora, Pablo Arana, tú tienes una pregunta para el apóstol, adelante. Gracias, apóstol. Una pregunta. Yo veía aquí algunas noticias y comparándolo con lo que platicabas ahorita de esta gran estrella que caía del cielo, yo veía unas noticias de algunas partículas que llevan consigo cientos de billones de voltios de electricidad, de energía, dicen las noticias, que tienen consternados a los científicos porque han caído en la Tierra, estos rayos cósmicos le llaman, y no tienen ni idea de dónde vienen, dicen las noticias. Ha ocurrido 2 veces en las últimas décadas nada más, y cuando ellos intentan ver el camino de donde vino estas fuentes, estas partículas, vienen de espacios vacíos en el universo, y estos no debería ocurrir, porque para que esa cantidad de energía que es inexplicable para ellos ocurra y vengan esas partículas con ese nivel de energía, deberían ocurrir eventos violentísimos en los cielos, ¿verdad? Para que ocurrieran, y cuando ven son espacios vacíos. Podrían ser esos también señales como parte de esas estrellas que vienen, ¿verdad? Podríamos interpretarlo así. Mira, Pablito, digamos, yo aquí tendría que dividir la respuesta en 2 partes. Una, con el conocimiento astronómico que no tengo. Así que ahí tendríamos que asesorarnos de expertos en el tema, porque lo único que yo podría hacer ahí es especular que tal vez una supernova que explotó y que después se formó ahí lo que ellos le llaman esos grandes hoyos negros en el espacio, y que desde ahí pudieran, pero esa es una especulación mía, que ese no es mi zona de conocimiento. Tendríamos que asesorarnos, pero en lo que más o menos conozco, que es la Biblia, yo creo que estos eventos están reportados de diferente forma. Yo ya les leí Apocalipsis 8:13, pero digamos hay un versículo que nosotros siempre lo estamos vinculando con un ángel que cayó del cielo a hacer algunos estragos. Y lo vinculamos porque entendemos que en la Biblia, cuando se habla de estrellas, se habla también de ángel, ¿verdad? Dice el misterio de las 7 estrellas en mi mano derecha. Las 7 estrellas son los 7 ángeles
de las 7 iglesias. Entonces de ahí nosotros muchas veces hablamos de que una estrella que cae es un ángel que está cayendo, ¿verdad? Claro. Sin embargo, si lo literalizamos, tenemos en Apocalipsis capítulo 9, lo voy a leer, dice que ya vimos que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó una estrella, sí. Se llamaba Ajenjo, y contaminó las aguas. Sí. Pero ahora vemos, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, aquí bien podríamos nosotros decir, wow, una estrella, un asteroide que cayó y vino a incrementar los problemas que ya tenemos con el calentamiento global, con el deshielo en los polos, y que entonces se le dio la llave del pozo del abismo, porque entendemos que el pozo del abismo está cubierto con hielo. Pero en esto que tú nos dices, Pablito, viene a añadir algo más de cosas que no lo habíamos considerado de esa misma forma, pero que está cayendo algo del cielo a la tierra para afectar y decirnos el tiempo se acabó, es tiempo de que se alerten y que se vayan. Es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Así que tenemos que ver en la Biblia cada vez que cae una estrella, y no solamente verla como en lo espiritual, ¿verdad? De que si es una estrella caída, que es un ángel que cayó. No, también tenemos que verlo como una cosa física que pudo haber caído sobre la tierra. Apóstol, y tenemos una pregunta de nuestra hermana Leti de Enríquez. Hermana Leti, qué gusto saludarla. Adelante con su pregunta o comentario. Gracias, Elcita. Lo que estabas diciendo, ¿verdad? Que lo que estás explicando, enseñando, no es para meter miedo a la gente, es para advertirle. Entonces, lo que le dijo David a Mefiboset, ¿por qué no te viniste conmigo? Y Mefiboset le contesta, porque mi siervo me engañó. Entonces podríamos aplicarlo a que muchos ministros, muchísimos, no están enseñando ni advirtiendo lo que le espera a la tierra, al mundo, ¿verdad? Sino que se van por otros lados, sí. El arbolito, la Navidad, Santa Claus, todo, y estamos viviendo cosas bien tremendas y peor de lo que va a venir, ¿verdad? Sí. Por los ministros que no están enseñando nada de eso. Entonces no es que se les meta miedo, sino como tú dices, se les está advirtiendo. Amén. Fíjate que yo quisiera añadir algo a eso que estás diciendo, mamá. Perdón, yo le digo mamá a ella, ¿ok? Amorosamente. Claro. Y es el hecho de que el pasaje que tú mencionas, cuando David regresa de la persecución que le hizo a Absalón, que es prototipo del anticristo, en esa fotografía así escatológica, así un chispazo, ¿eh? Sí. Entonces cuando matan ya a Absalón y él regresa, es como el prototipo de Jesús regresando a la tierra, y entonces le dice a Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Como que dice, ¿por qué no te fuiste en el arrebatamiento? Tremendo. Y entonces él le dice varias cosas. Aquí podríamos sacar un mensaje entero. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se fue? Número 1, mira, no se fue porque estaba lisiado. Si él hubiera estado bien, él no hubiera tenido necesidad de que alguien le preparara sus cosas. Él simple y sencillamente se va. Y entonces cuando lo aplicamos en lo espiritual, ¿por qué no se van a ir algunos? Pues porque están lisiados. Están lisiados espiritualmente. Pero ahí hay muchas cosas que habría que verse. Pero hay otra cuestión. Él lo que contestó fue, mi siervo me engañó. Entonces, uno de los problemas que tuvo Mefiboset siempre fue problemas con siervos. Es decir, él se quedó lisiado porque una sierva lo botó cuando tenía 5 años y lo dejó lisiado para siempre. Esa sierva puede ser prototipo de un ministerio
que lo condenó a no poder caminar en el evangelio adecuadamente porque no le dio un buen ejemplo, porque no le dio una buena doctrina, porque solo se aprovechó de él, o porque le metía miedo precisamente y no conocía el pacto que había entre David y Jonatán. Eso podría ser una cosa. Pero cuando llegamos a Mefiboset con Siba, que es el que mencionaba Leti, él dice esa frase: mi siervo me engañó. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener bien claro es que en el caso de todos los que le servimos a Dios, deberíamos ser considerados siervos de Dios, no de los hombres. Porque en el momento que él dijo mi siervo, quiere decir que el que lo sostenía era él. A ver, si lo trasladamos al mensaje espiritual, decir mi siervo a un pastor, el que se lo puede decir es Dios. Sí, pero si la iglesia es la que lo mantiene, la que lo sostiene, la que lo elige, la que vota para que él sea el pastor, la que le da likes, lo convirtieron en un esclavo. Entonces él lo único que les va a decir es lo que a ellos les agrada. Claro. Entonces lo que nosotros necesitamos es tener siervos que no sean siervos de la gente, sino que siervos de Dios, y que sin importar todo lo que le puedan decir, todo lo que quieran, podamos advertirle a la gente y decirles, cuidado. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo: por 3 años y medio no me he negado a decirles, a predicarles el evangelio. Lo que está diciendo, por 3 años y medio no me he negado a decirles, cuando los tengo que regañar, pues regañarlos. Claro. ¿Verdad? Pero si por quedar bien con la gente no se les dice las cosas, entonces somos siervos de la gente. Yo no quiero ser siervo de la gente, sí le quiero servir a la gente, pero soy siervo de Dios. Claro, eso es una diferencia abismal. Totalmente. ¿Le sirvo a la gente? Claro que sí. Les sirvo a la gente con gozo, con alegría, les predico, les lavo los pies, les ministro. Amén. Pero no lo hago por ser siervo de ellos, sino que por ser siervo de Dios. Amén. He dicho. Amén. Amén. Apóstola, ¿qué otras señales en el cosmos deberíamos ponerle atención? Por ejemplo, se habla mucho de las lunas, ese tipo de cosas, la luna roja, la luna llena, ese tipo de cosas. Usted decía la luna naciente, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que el Señor lo menciona. Mira, por ejemplo, tenemos un pasaje en Amós, que es de donde sale en lo que después mencionan en Mateo y en el libro de los Hechos. Pero vamos a ver si lo encuentro por acá. Bueno, Habacuc dice: el sol y la luna se detuvieron en su sitio. Otra vez vemos, se detuvieron. Y a la luz de tus saetas se fueron, al resplandor de tu lanza. Pero el que estaba buscando es este versículo de Amós, capítulo 8, verso 9, y la explicación del traductor, del que tradujo esta Biblia. Dice Amós 8, 9: acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Entonces la explicación es, dice él, esto habla de un eclipse de sol. No se sabe el momento exacto al cual el Espíritu Santo se refiere en este pasaje particular. Pero desde el tiempo de los profetas, antes de que viniera el Señor Jesucristo, estaban profetizado todas estas cosas. Entonces, estrellas, luna, sol, eclipses, cometas. Pero ahorita lo más peligroso, porque mira, estrella, luna, las lunas y todo podrían ser señales, pero un cometa, y ya que pase y pase golpeando la Tierra, la cosa ahí sí ya se pone delicada, sobre todo si entendemos que, según la ley de la gravedad, los cuerpos más grandes atraen al cuerpo pequeño. Entonces, si viene un cuerpo tan pequeño, pues si lo comparamos con la Tierra, que tiene una dimensión gigantesca para causar destrucción, pero a comparación de la Tierra es pequeño, como el Monte Everest, y va pasando por la Tierra, ¿no será que la ley de la gravedad le es aplicado y el cuerpo grande atrae al pequeño y eso puede hacer que haya problemas? Pues
Pues eso es una especulación que estoy haciendo en este momento, pero lo que no es especulación es lo que les leí de Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, de Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, y de otros versículos que también existen, haciéndonos ver que hay estrellas que caen sobre la tierra. Sí. Ahora, hermanos, yo tengo muy, muy claro en mi corazón que el propósito mío, desde ningún punto de vista, es andarle metiendo miedo a nadie, pero por lo menos tengo que abordar este tema. Si no lo abordo yo y si no lo abordan otros mis consiervos y las noticias empiezan a hacer, ¿cómo podríamos orientar a la gente? ¿Cómo les podríamos decir a cada uno de ustedes, hermanos, la cosa se nos está poniendo más seria cada vez? Es por eso que no con el propósito de molestar a nadie ni de meterle miedo. Si usted lo quiere ver de esa manera, pues sí es su problema. Pero yo quiero decirle que estas son advertencias que Dios nos está haciendo. Eso es como cuando un meteorólogo dice, dentro de 5 días viene un huracán. ¿Qué? ¿Le está metiendo miedo a la gente? Y no es culpa del meteorólogo tampoco. Pero, ¿les está metiendo miedo? No, está Bueno, advirtiendo. si les da miedo, si les da miedo, será sus cosas, pero él solamente bajo su estudio y todo, y los diferentes órganos de diferentes países, calculó y se hizo público que venía un huracán a tal, entonces está advirtiendo. Eso es lo que está haciendo, advertir. Sí. Pero no es que le está metiendo miedo. Claro. ¿Y cómo va a ser la gente para saber ya cuando les está lloviendo y viene el huracán, categoría 5 y todo, y dice, ¿por qué no nos avisaron? Sí. Porque precisamente eso fue lo que le hicieron al gobierno mexicano cuando destruyó Acapulco. Sí. Eso es lo que le decían. ¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué no nos dijeron que ellos ya sabían y no nos dijeron? Eso lo estamos poniendo aquí en la tierra. Sí. Entonces ahora yo no quiero que me vengan a decir, ¿por qué no me dijeron? Si aquí estaba en la Biblia. Pues yo sí se los digo. Si les da miedo, como dicen incluso algunos ministros, pastores que se niegan a abordar esta temática, si les da miedo, porque están en su zona de confort, porque quizás están predicando el evangelio de la prosperidad o qué sé yo, otro evangelio. Pero yo creo que lo que debemos decir a la gente es, esto se terminó, esta es la última generación, nos vamos de acá. Pero ese no es un mensaje agradable, Elcita. Claro, no es popular. No es popular, no es agradable. Es agradable para que esté enamorado, sí, pero no es agradable ni es popular para los demás. ¿Por qué razón? Porque, ¿te imaginas? Si estoy preparándome yo para que este año, en el mes de octubre, estoy estudiando de tal manera, en el mes de octubre me voy a graduar, voy a sacar mi posgrado y tengo mi proyección para mis próximos 10 años. Y yo le vengo a decir que es muy probable que se acabe todo. Entonces no coincide. Me dice, ¿entonces qué? ¿Dejo de estudiar o qué? O desecha lo que le estoy diciendo. Yo lo que le diría es, no, por favor, sigue estudiando y esfuércese y brille en el sitio donde está, porque puede ser que ahí, como decía el himno que cantábamos, algún perdido con tu luz rescatarás. ¿Verdad? O alguien o un bebé, vamos a tener bebés, sí, vamos a tener un bebé, y qué alegría, ¿verdad? Y ahora yo vengo y le digo que viene un cometa, pero no soy yo el que lo mandó el cometa ni el que lo está diciendo, eso le estoy contando. Claro, claro. Entonces él me dice, no me diga nada de eso, y el cometa le cae. Sí. Tengo que advertir y tengo que decirles que nos esperan cosas buenas y que la iglesia está representada en Proverbios capítulo 31 cuando dice que es la mujer que sonríe al futuro. ¿Por qué? Porque aunque sabe que vienen cosas malas, a ella lo que está esperando son cosas buenas en su vida. ¿Por qué? Porque confía en un Dios que le dijo, yo soy tu escudo, tu galardón es muy grande. Amén, amén y amén. Créelo, serás bendecido y vivirás una vida de tranquilidad, no importa lo que venga. Nosotros cantábamos, y ya me despido pues, pero nosotros cantábamos, Elcita, un himno hace mucho tiempo que decía, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y así le decían, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se trasladen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Ajá. Aunque la tierra tiemble.
Bueno, ¿Cómo ok. se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Para buscarlo, porque creo que es... No, ni me acuerdo ¿No cómo se acuerda? llamaba. Oiremos otra vez la estrofa que acaba de cantar el apóstol para poderla cantar, porque de verdad, como usted dice, apóstol, lo importante es que estemos preparados, procurando estar tan íntimamente cercanos al Señor que tengamos paz en nuestros corazones. Así llegamos al final, ¿le parece? Lleguemos al final. Entonces, en el nombre de Jesús, les bendecimos y les decimos, arrepintámonos juntos, miremos en el interior de nuestro corazón y que el Señor nos agarre ministrados. Amén. Amén. Bien, así llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda, comparte este programa. No te quedes con la información. Es importante que otras personas se enteren de estos datos, y la ventaja es que puedes consultar también en la Biblia para que tengas allí esa revalidación de lo que hoy el apóstol nos ha dicho. Te esperamos en el siguiente episodio de El Reloj de Dios. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.